Hola, buenas tardes. Esperamos que estén muy bien en este domingo, ya casi lunes, preparando todo para comenzar la semana. Hoy quisimos hacer un pequeño live para llevar esperanza. Hoy es el día de la prevención del suicidio y queremos compartirles con una persona que pasó por ahí sobre su testimonio y sobre cómo ella logró pues salir adelante. El nombre de ella es Mauren Valverde. Pronto la vamos a tener acá con nosotros. Ella nos va a compartir sobre, como les digo, su experiencia y sobre cómo el papel que jugó la familia, su entorno y cómo pudo ella salir de esta situación. Vamos a unir a Maureen. Vamos a ver. Hola, Maureen. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarla y a todos los que nos están E viendo. igualmente, un placer tenerte acá. De verdad que te agradecemos muchísimo tu apertura de poder abrir tu vida como un libro abierto, pero un libro abierto para llevar esperanza, ¿verdad? Para contar tu historia, eh, para realmente poder ayudarle a las personas a ver que hay una manera, ¿verdad?, de salir adelante. Hablábamos ahorita, ¿verdad?, en este día de la prevención del suicidio. Bueno, las cifras del suicidio a nivel mundial y en Costa Rica son realmente abrumadoras, realmente ojalá no hubiera una sola, ¿verdad? Pero bueno, existen en nuestro país, con cifras del 2020, ¿verdad? Se habían contabilizado 352 muertes por suicidios consumados, la mayoría de ellos de hombres. Eh, Algo que pasa mucho, ¿verdad? Es el tema del manejo silencioso a lo interno de la persona, pero bueno, vamos a hablar un poquitito más de esto mientras nos vas compartiendo tu historia. Claro, cómo no. Eh, Contanos un poquitito ahora que ya pasaste por ahí, ¿verdad? Que hoy puedes ver atrás, contar tu historia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa época? Bueno, ya ahora, ¿verdad? Habiendo pasado por toda esa situación, pues yo diría que un gran aprendizaje, ¿verdad? Em, lo veo un aprendizaje con muchas y muchas aristas, un camino realmente de esperanza y de luz. Y si pudiera más o menos como describirlo, lo describiría como en dos puntos, básicamente. Una que sería la comprensión y otra la compasión. Digamos, la comprensión de que de mí misma, de lo que yo estaba sucediendo, que yo no estaba loca, de lo que me estaba sucediendo en ese momento realmente era que tenía muchísimo dolor, que no estaba llamando la atención, sino que en ese momento las fuerzas se me habían agotado, ¿verdad? Y que habían otros recursos que otras personas tenían que yo no conocía, ¿verdad? Entonces, para mí, verme, me miro de una forma ahora más justa, ¿verdad? Porque yo no me puedo evaluar en este momento con las herramientas que hoy tengo a la persona que estaba en esa situación, que era yo, ¿verdad? Realmente ahora me doy cuenta que las estrategias de afrontamiento que yo tenía de las diferentes situaciones ya no eran como suficientes para mí en ese momento, ¿verdad? Entonces, ahora me veo con mucha comprensión y como te digo, con mucha compasión. Ya ahora tengo una manera más muy diferente de verlo, ¿verdad? ¿Por qué compasión? Compasión que no es lástima, porque ahí tenemos que hacer como esa diferenciación, ¿verdad? Sino es mirarme con esa aceptación, ¿verdad? Con ese amor, porque yo en ese momento tenía un gran dolor y no tenía las herramientas que yo necesitaba para afrontar esa situación, ¿verdad? Entonces ahora lo veo como un camino que me llevó a una esperanza, ¿verdad? Esa es la forma en la que yo lo Claro, y veo. que al final esa misma compasión, porque más allá de llegar a entender una situación que no, ¿verdad? Que no es para entenderla, es
poder entrar en esa compasión de la persona que está viviendo en ese dolor, en ese hueco, ¿verdad? Que muchas veces es tan oscuro, sin salida. Maureen, de lo que vos recordás, ¿qué pensamientos venían a tu mente en esos momentos? Bueno, era un momento en el que yo me sentía, como decir, como robada. Voy a explicarme un momentito, ¿verdad? Yo sentía como que se me había robado como mi identidad, como mi esencia. Yo no sabía quién era yo, qué quería, ya no sabía cuáles eran mis intereses. Ya lo que antes a mí me gustaba, ya me dejó de interesar, ¿verdad? Los sueños para mí era como que no era una suficiente razón. Pensaba en mi familia y no encontraba suficientes motivaciones. Hágase el cargo como que tal vez era como un carrito de full extra, pero sin motor, ¿verdad? Que tenía todo, pero no tenía eso que me facilitaba el seguir adelante y tenía muchos pensamientos recurrentes que en realidad después me di cuenta que eran muchas mentiras, ¿verdad? No puedo, no voy a salir de esto, yo estoy mal, estoy loca, seguramente todo el mundo tiene la razón, y si pensamos en Dios, ni para qué, ¿verdad? Yo decía, bueno, seguro, si Dios existe, me abandonó. O si existe, es un Dios cruel o muy sarcástico porque me está viendo en esta situación. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso me esté viendo en esta situación y no haga nada al respecto? ¿Verdad? Entonces, yo siento que yo a través de ese dolor lo hice como responsable. ¿Verdad? Yo creo que es culpa de Dios. Y para mí en ese momento, eh, hágase el cuenta, digamos, de que uno está como en un túnel, no escucha, no ve, no entiende, más que esos pensamientos, ¿verdad? Que yo no era suficiente, no tenía lo suficiente, aquellos sueños cada vez eran más lejanos, como si yo estirara los brazos para alcanzar aquello que yo quería, pero no podía, no podía, ¿verdad? Eh, Sentía que ya no habían opciones, que no había nada que hacer. Yo digo que era como tirarme en bungee todos los días, pero sin el rebote de regreso, solo caída libre, ¿verdad? Incluso mi realidad, mi entorno no era suficiente. Yo escuchaba que habían personas que me decían, pero usted tiene familia, pero ahí están sus hijos, pero en ese momento es como si el pensamiento lo tuvieran atrapado, como si todo aquello que me llevaba a ver como la luz no existiera, ¿verdad? Entonces sí me sentía así. Realmente no era que tenía ganas de morir, no era ganas, no tenía ganas de dejar de vivir, es que no quería seguir sufriendo. Esa era la forma en la que yo estaba y esos eran el tipo de pensamientos que yo tenía en ese momento. Ujú, claro. ¿Y qué tipo de cosas te llevaron a hacer para intentar salir de ahí? Bueno, intentos de todo, ¿verdad? Psicológico, psicología, psiquiatría, grupos de terapia, que ejercicios, que hobbies, incluso llamar a alguien. Había momentos en los que yo decía, si yo no llamo a alguien en este momento, no sé de lo que soy capaz, ¿verdad? Llamaba como con cualquier excusa porque tampoco tenía ni las herramientas ni la fuerza para decirle, me está pasando esto, estoy pensando en esto, ya no quiero vivir así, sino que llamaba por cualquier excusa y hacía lo que fuera, ¿verdad? Pero los intentos se iban acabando y me sentía como que ya las opciones se me estaban realmente acabando, me sentía como sin salida, ¿verdad? Ujú, claro, Ujú. pero buscaste, que es una de las partes que es importante, como poder mantener esa conexión, ¿verdad? Buscarlo, hablarlo, esa parte es trascendental. Creo que llegó un punto en el que yo sabía que ya no Ujú, podía sola, que mis fuerzas no eran suficientes, pero también me daba vergüenza pedir ayuda, ¿verdad? Porque no es algo sencillo explicar algo que muchas personas no entienden. Entonces sí llegas como a ese punto de decir, lo hago o no lo hago. Y ahí es donde es muy importante la ayuda también de otros. ujú, y a eso iba, ¿verdad? ¿Qué papel jugaron los otros? No sé si fue tu familia cercana, si fue tu círculo de amigos, ¿qué papel jugaron ellos? En realidad imprescindible, porque en ese momento, recordemos que cuando uno está como en este estado, ¿verdad? Depresión, angustia, muchos pensamientos de todo tipo, uno está muy herido y está como atado, ¿verdad? Se te impide ver, escuchar, hablar, estás como paralizado. Y en ese momento mis papás tomaron la sabia decisión de buscar ayuda y escucharon en algún lugar sobre el método Peniel
y fue mi última oportunidad, ¿verdad? Fue como cuando yo dije, esta ya es el último intento, ya yo no quiero seguir adelante, ya se han acabado, ya agoté todas las posibilidades, todo lo que la gente me había dicho, y ahí empecé a entender cuál era la profunda raíz del sufrimiento, ¿verdad? Y más que entender y saber, es como si se hubieran quebrado todas esas estructuras en las que yo pensaba, ¿verdad? Aquellas mentiras que yo me había tragado por años y años y años de oscuridad, era como si me estuvieran tomando de la mano y sacándome del abismo en el que yo me había hundido completamente, ¿verdad? Ahí fue cuando me ayudaron, no sé si en algún momento han jugado, ¿verdad? A amarrarse cuando uno jugaba de policías y ladrones. Yo estaba tan vendada, tan atada, tan amordazada que me era imposible quitarme esas ataduras yo misma o esas vendas. Y ahí fue como con mucho amor, me ayudaron a ir quitándome todas esas vendas de mis ojos, de mis oídos y a entender por qué de mis parálisis para la vida, ¿verdad? Y no solo a quitarlas, sino a enseñarme a ver con otros ojos, a escuchar otras cosas, a hablar otras cosas, a pensar con un nuevo pensamiento de esperanza, de verdad, de alegría y a descubrir que detrás de todas esas heridas que uno va teniendo, ¿verdad? Con la vida misma, que yo tenía una gran fuerza y un gran valor. Era como recuperar, no la identidad que yo tenía, ¿verdad? Porque la identidad que yo tenía ya estaba un poco golpeada, sino mi verdadera esencia, mi verdadera identidad, ¿verdad? Entonces ahí fue, yo pienso que yo llegué a Peniel como a armarme, ¿verdad? Armarme de nuevas herramientas, de nuevos recursos, a recuperar la confianza que yo perdí en mí misma, que eso es muy importante, porque uno empieza a pensar que uno está equivocado y dejar de creer en vos mismo. Entonces, fue un proceso de restauración muy importante, creo que totalmente decisivo, ¿verdad? Una enorme decisión que fue, en ese momento yo no podía tomar totalmente la decisión o la iniciativa, más que decisión, iniciativa. Y gracias a que mis papás habían escuchado sobre el método, fue como llegar al lugar en donde ya finalmente podía ver con claridad y podía empezar a restaurar, ¿verdad? A reedificar todas esas grandísimas columnas que se habían venido abajo, ¿verdad? Entonces fue un proceso de mucha liberación, de mucha recuperación de cosas que ni siquiera sabía que había perdido. Eso es lo interesante, que yo me había acostumbrado a vivir como si eso estuviera bien. Y entonces empecé a recuperar muchísimo de mi vida. Ya no solamente lo que me habían robado, sino muchas otras cosas más que yo ni me imaginaba, ¿verdad? Y ahora mencionaste una palabra que es muy bonita, que es liberación. Conversábamos anteriormente de una palabra en griego que significa sanación, pero también salvación o liberación, ¿verdad? ¿Cómo ves la aplicación de estos términos en esto que pasaste vos para salir, digamos, a esta nueva esperanza? Bueno, totalmente, ¿verdad? Porque a veces pensamos que solo estamos heridos. Entonces, cuando vos pensás que estás herida, bueno, cuando tenés alguna herida física te van y te curan, pero no profundizan. Realmente no es solo la sanación de una herida, sino la restauración de una vida completa. Y no estamos hablando que se restaura solo, en este caso, mi vida. Mi familia me había perdido. Entonces también se restauró mi familia. Pude empezar a sonreír de nuevo, pude empezar a vivir, a sentir gozo. Entonces ya no es una vida solamente sana, sino que es restaurada, que es liberada y por lo tanto mi vida es salvada. Por eso yo siento demasiado importante hablar de esto porque el hecho de hablarlo y visibilizarlo ayuda a que otras personas también puedan salvar sus vidas y la vida de sus familias, que para mí es, bueno, no tiene precio, ¿verdad? Por supuesto, porque no, o sea, los seres humanos cuando algo pasa, no se queda solo en lo individual, ¿verdad? Sino que hay toda una red No, alrededor de las personas que por parentesco, por, ¿verdad?, relaciones de amistad, por historia, por lo que sea, son parte de mi vida, ¿verdad? Y mi vida, el significado va muchísimo más allá, trasciende mi ser, ¿verdad? Que creo que eso es, que lograste volver a reconectar con eso, y definitivamente fue una salvación y sanación en el proceso para volver a recuperarte vos. Maureen, ¿qué podrías vos decirle a las familias pensando en el papel trascendental que tienen? ¿Qué les podrías decir a las personas, a las familias
que pueden tener una persona que puede estar empezando a presentar como ciertos síntomas de depresión, ¿verdad? Se sabe que la depresión es uno de los principales factores de riesgo, ¿verdad? Mm. De estos procesos. ¿Qué les podrías decir vos? Bueno, tal vez decir, porque esto es muy importante, no solamente he sufrido, ¿verdad?, de depresión, sino que también he estado al lado de personas. Entonces, eso te permite tener una visión diferente. Y yo creo que las familias son un eje imprescindible, las amistades, el contexto en el que uno se mueva. Muy importante porque son nuestros, o deben ser nuestros espacios seguros, ¿verdad? Siempre y cuando se haga esto desde el amor, no desde el juicio, ¿verdad? No es necesario que entiendan por lo que estamos pasando, porque muchas veces para las otras personas no tiene sentido, pero sí es importante acompañar desde un lugar de respeto, por eso, sin juzgar. Recordar que esto no es un acto voluntario. Si fuera un acto voluntario, bueno, ¿quién quiere estar en una depresión? Yo me levantaría y diría, no, ya, a partir de hoy, cero, marco en cero y voy de nuevo. No es por fuerza de voluntad, no es cuestión de echarle ganas, de decirle, ay, usted tiene muchas cosas por qué vivir, vea, hay personas que están peor. Ese tipo de frases no ayuda a escucharlas ni tampoco a decirlas, porque más bien hacemos a la persona sentir esa frustración porque ponemos en los hombros de la persona la responsabilidad de salir de ahí rápido y bien, ¿verdad? Que sí es por amor, porque la familia no es que está haciéndolo porque quiera lastimar, sino porque a veces no tenemos los recursos también para acompañar a las personas. No es cuestión de echarle ganas, ¿verdad? Eh, hay hay mucho que la familia puede hacer, ¿verdad? Recordar que el sufrimiento es real, no es imaginario, no, aunque no tenga sentido, la persona está sufriendo. Entonces, si yo les pudiera decir de lo que a mí me ayudó, es la escucha, el acompañamiento de la persona, el tomar la mano, el orar por esa persona. Recuerdo que una vez yo no tenía ni siquiera fuerzas para levantarme de la cama, no quería que nadie me hablara, no podía escuchar, pero nada más alguien llegó, se hincó a la par de mi cama y me dio la mano. Y eso era lo que yo necesitaba, sentir que había como un cable a tierra, ¿verdad? Y por supuesto, ofrecer la ayuda, ofrecer una ayuda idónea, porque hay muchos tipos de ayuda y hay que buscar, ¿verdad? Y hay que informarse bien cuál es la ayuda idónea. En mi caso, ya les comenté, ¿verdad? Que mis papás tuvieron la sabia idea de aconsejarme y ayudarme a buscar ayuda en el método Peniel, que para mí pues fue un gran descubrimiento. Ujú. Y tal vez un poco para comentarle a las personas que tal vez no conocen sobre método Peniel, te voy a dejar a vos desde tu experiencia que les expliques qué, qué es método Peniel. Bueno, es algo muy distinto a lo que yo había experimentado, ¿verdad? Porque siempre iban como a la herida, pero quedaba ahí. En el método Peniel yo descubrí una nueva forma de vivir, ¿verdad? De descubrir quién era yo, quién era mi esencia, poder reedificar y reconstruir toda mi forma de pensamiento, mis emociones, mis acciones, por qué yo estaba actuando como estaba actuando. Y fue una sanación realmente profunda, como te digo, de cosas que yo ni siquiera me imaginaba que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia, fue una experiencia de mucha liberación, no solo de comprensión de acá, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces queremos entender todo, más no vivirlo. Eso llegó hasta el tuétano de mis huesos, que creo que fue lo más importante. Llegar a esas zonas que a veces uno le tiene mucho miedo, como dicen, de bajar al sótano, pero no vamos solos, ¿verdad? Vamos con la ayuda de alguien que sabe lo que está haciendo y por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, que sin él sería imposible llegar a sanar y a liberar profundamente una vida. Claro, porque es tomar esa parte espiritual, ¿verdad? Y reconectar al final la esperanza, ¿verdad? Y la fe en el ser humano está ahí, en su parte espiritual, ¿verdad? Es como decís vos, como reconectar para que de ahí en adelante pueda venir el proceso de salvación, de sanación, perdón, pero primero fue como esa salvación de conectar a la luz para que después venga todo lo demás. Hay una frase que he estado escuchando últimamente que dice que lo que realmente transforma es lo que no sabes que no sabes.
¿verdad? Y en realidad es así, pero para poder llegar a lo que yo no sé, que no sé, realmente se necesita ese tipo de luz y método Peniel, ¿verdad? Para los que no conocen, es un método que les va a ayudar a poder buscar los obstáculos que estén impidiendo que ustedes puedan encontrar la luz en estos casos o que puedan ser realmente quien ustedes realmente son en su esencia, porque al final uno tiene una vida, ¿verdad? Eso es una historia completa en la que ha habido tal vez muchas heridas, que se le han puesto curitas, que se le han puesto banditas, etcétera, y al final, dependiendo de la vida que yo haya tenido, como vos decís, Maureen, yo quedo como muy vendado, ¿verdad? Entonces, el método Peniel realmente lo que ayuda es a quitar los principales obstáculos por medio del poder de Dios, que esto es trascendental, que me impiden conectar con mi esencia, con quien yo soy. Y otra parte, ¿verdad? Que ya es como, que es esa cereza en el pastel, ¿verdad? Es descubrir para qué vine yo a esta vida, ¿verdad? No solo que porque estoy vivo, yo lo valgo, ¿verdad? Además, yo sé que vine a este mundo para esto y todavía tengo vida para cumplirlo y hasta el día en que me vaya voy a luchar por eso, ¿verdad, Mau? Que yo creo que vos vas como por ese camino. ¿sí? Dejar de sobrevivir y aprender a vivir. Correcto, correcto. Bueno, Mau, de verdad que de corazón te agradezco muchísimo la apertura, ¿verdad? Como te digo, yo y nosotros pensamos, ¿verdad? Que cada vida es tierra sagrada, ¿verdad? Y vos nos has permitido pues entrar un poquitito en la tuya para compartir tu historia. Vos que tenés esa manera tan linda de hablar, quisiera que ya para finalizar le digas algo a las personas que pueden estar tal vez en este camino de descenso, ¿verdad? O que se pueden sentir ya en este hueco donde no hay esperanza, donde no hay un mañana o es demasiado difícil. ¿Qué les puedes decir? Claro, primero, crean en ustedes, confíen en que hay una salida, hay opciones, no todo está perdido, en realidad no hay nada perdido, hay mucho por ganar y descubrir, se puede volver a sonreír, se puede volver a dormir en paz, hay personas deseando ayudarte a sanar, ayudándote a restaurar, a reedificar tu vida. Hay quienes tienen los recursos que en este momento tal vez uno no tiene. Entonces es más, déjese amar, ¿verdad? Déjese amar, deje fluir, que le puedan brindar las herramientas que uno necesita para ir saliendo de esto. Hay una poesía que es hermosísima y tal vez si me permitís así dar un pedacito, ¿verdad? Dice, vamos a ver si me acuerdo, ¿verdad? Pero a mí me encanta porque dice, cuando vayan mal las cosas como a veces suelen ir, cuando ofrezca tu camino muchas cuestas que subir, cuando tengas poco a ver pero mucho que pagar y precises sonreír aún queriendo llorar, descansar acaso debes pero nunca desistir. Entonces mi principal mensaje es no desistan, descansen pero sepan a dónde, en un espacio seguro de restauración y de sanación. No bajen al sepulcro solos, ¿verdad? Porque cuando uno va solo se tiende a ir más hacia la tristeza. Busquen la luz, no se dejen intimidar por el proceso. Realmente hay muchas cosas buenas esperándolos después de este puente que hay que atravesar con la mano del Señor, ¿verdad? Entonces, nada, pues decirles, yo estuve ahí, yo sé lo que se siente, no desgasten más energías pensando en que la muerte o la oscuridad es su final, es la luz, ¿verdad? Es la luz. Entonces, vayamos hacia allá y nada, orar mucho por las personas. Como mi vida está siendo restaurada, pues yo también anhelo compartir eso con los demás y deseo con todo mi corazón que hoy nadie, alrededor del mundo, nadie se vaya a acostar sin una esperanza. Y para eso estamos todas las personas que hemos pasado por ese proceso también. Entonces, pues nada, Marines, desearles de verdad muchas bendiciones y que puedan encontrar este camino de sanación y que las personas que están escuchando esto, que no lo están pasando, que lo recomienden a las personas que escuchan y que ven síntomas y signos de algo. Recordemos que la depresión tiene muchos rostros, ¿verdad? A mí me decían, yo jamás me hubiera imaginado que usted estaba en esa situación porque yo tengo un muy buen sentido del humor
Y cuando la gente se dio cuenta qué tan bajo yo caí, decían, bueno, hay que abrir más los ojos, ¿verdad? Entonces, la depresión tiene muchos rostros y la luz tiene un solo camino. Entonces, hay que buscarlo. Muchas gracias de verdad por la Ay, invitación. gracias a vos, Mau, de verdad. Y para todas esas personas, eh, hay esperanza, hay esperanza. Aunque no parezca, aunque la busquen y sientan como que no la encuentran, como dice Mauro, ¿verdad? La luz hay, la luz está. Hay un dicho, la fuente no me la sé, pero dicen que nunca está más oscuro que cuando va a amanecer, ¿verdad? Entonces es aferrarse a esa esperanza, buscar esa red de apoyo, ese espacio seguro y buscar pues los medios, ¿verdad? Para que puedan tratar esto y salir de ahí. Para nosotros en Método Peniel, de verdad que es nuestra razón de ser, poder ayudar a las personas y sobre todo ayudarlas a salir de este tipo de situaciones. Nos pueden contactar al 4800 1516 por el Messenger, por Instagram, por TikTok, por las redes sociales, por el medio que sea. Para eso estamos, para ayudarlos a salir adelante, porque como dice Maureen, nadie debería irse a acostar, ¿verdad? O levantarse sintiendo que no hay una esperanza y que la única esperanza es ya terminar con esto. O sea, realmente hay más y todo ser humano que viene a este mundo viene con una misión, viene con un propósito de vida y tiene todo dentro suyo para cumplirlo. Lo que hace falta es quitar esas ventas para poder conectar con eso, ¿verdad? ¿No? Como pasó con vos, para que se puedan volver a encaminar. Bueno, Mau, de nuevo agradecerte a todos los que se unieron. Muchísimas gracias por compartir con nosotros y vamos a estar pues compartiendo contenido y sobre todo sigamos en esta consigna de romper silencios, de levantar conciencias, de como dice Mauren, de conectar más. Si la depresión tiene muchos rostros, entonces yo necesito conectar más para saber si esa sonrisa realmente es una sonrisa de gozo, si es una sonrisa que tal vez ¿verdad? Está tratando de apagar, de apagar eso que está ahí adentro. Muchísimas gracias, Mau. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Dios los bendiga, muchas gracias.